Uno podría decir que en líneas generales los artistas presentan a concurso sus obras, primero por eso que algunos teóricos han llamado la consagración y la legitimación dentro del campo, que no es otra cosa que ser reconocidos en el campo y artístico, y no solo ser reconocidos, sino empezar a ocupar un lugar de cierto valor, o sea, que su producción y que su propia presencia como artista empiece a tener valor en relación a ese sistema de relaciones que configura eso que, por ejemplo, el francés Bourdieu llama campo. En primer lugar, uno podría decir que es eso. Y por lo tanto, si esto funcionara, le diéramos certeza a esa teoría, uno podría decir que en realidad las obras aparecen con cierto signo de ese intento por ser legitimado, ¿no? Uno podría decir que la marca aparece en la obra en el sentido de muchas veces es reconocimiento formal, que tiene que ver con ciertas estéticas dominantes, muchas veces tiene que ver con ciertas técnicas que aparecen también en el contexto como signando un modo de hacer legitimado, en algunos casos ciertas impresiones o ciertos programas que interfieren o que retocan la imagen. En esas cuestiones aparece, digamos, como muy claramente. Sería como hacer imágenes a la moda. Sería como hacer imágenes a la moda o estar en la línea de cierto mainstream de producción, ¿no? Hubo un estudio en los años 60 muy interesante que puso en escena esta cuestión, ¿no? El estudio tenía que ver con el premio, si mal no recuerdo, con el premio de Reader, y tenía que ver con un estudio que hicieron sociólogos en entrevistas con artistas. Entonces lo que aparece ahí es justamente que los artistas configuraban su obra en función de la lógica del premio, ¿no? De lo que percibían como cierta estética o cierto valor que el premio otorgaba a cierto modo de producir, ¿no? Por lo tanto ahí el estudio hablaba de un arte de difusores más que de productores, ¿no? Por lo tanto los premios constituían, o al menos en ese estudio, lo que deja traslucir ese estudio, configuraban como una suerte de estética que después era seguida y nutrida por ciertos artistas que producían en función de esa lógica. En primer lugar, el jurado es como cuerpo una suma de subjetividades. Es decir, uno piensa al jurado con un sentido más o menos heterogéneo, lo imagina, pero siempre el jurado es algo sumamente heterogéneo y aparece atravesado por esa sumatoria de subjetividades en un sentido muy amplio, no solo de gusto estético, sino también de personalidad, ¿no? Entonces, en relación a la idea de que el jurado es absolutamente consciente de esto, en algunos casos sí, y de hecho uno podría detectar no favoritismos en sentido personales, pero sí cierta, si uno hace un seguimiento de la actuación de ciertos jurados, de cierta línea estética, por lo cual o la presencia de determinados jurados en el marco de una sumatoria, digamos, muchas veces prevalece, ¿no? Igualmente creo que, hablando en un sentido muy general, los jurados generalmente son parte del campo de manera directa, ¿no? O son curadores, son historiadores, es gente vinculada a la estética o que tiene cierta capacidad analítica, y por lo tanto no necesariamente tienen como una postura, llamémosle consciente en términos psicológicos, es decir, hoy voy a ir, hoy tengo que fallar y voy a ir y voy a apostar por determinada cosa, pero sí este estar en el medio del campo, en un momento histórico, en un lugar concreto, empapa a este sujeto de determinadas cuestiones, entre ellas estéticas, ¿no? Y relacionales a nivel personal, ¿no? Ahí también hay algo
un hilo muy delgado. Hay algo que tiene que ver con la relación entre los jurados en el momento de seleccionar. Que tiene que ver con la relación entre los jurados entre sí y también de los jurados en su postura en relación al campo en general, a los artistas, a ciertas producciones artísticas, ¿no? Hay jurados que tienden a valorizar, por ejemplo, más la trayectoria de un artista, y otros que apuestan más a una obra, ¿no? Entonces relativizan la característica de la obra a premiar en función de la trayectoria del artista, ¿no? En otros casos, digamos, hay una apuesta directa por lo que la obra está señalando, ¿no? Y muchas veces un premio ligado a esta situación de consagración y legitimación puede plantear una situación contradictoria en la medida que está premiando algo no esperado del todo por el campo en el cual se inserta, ¿no? Eso me parece que son los premios como más significativos o que hacen un aporte mucho más fuerte, ¿no? Una vez un profesor mío me decía, yo le hablaba sobre Bourdieu, él era filósofo, es decir, que los filósofos y los sociólogos tienen como cierta puja, y yo le decía, bueno, el campo artístico y están las obras, y me dice, no, pero tenga en cuenta que muchas veces una obra construye un campo a su alrededor también, ¿no? Y esta situación, dada en relación con los premios, se vuelve algo muy interesante, ¿no? Premiar algo que el campo no necesariamente está esperando. O sea que sería como generar otro campo de influencia por el cual otros artistas pueden llegar a producir en ese sentido. Sí, puede ser eso, puede ser señalar un camino, y esto sería como iniciar una suerte de tradición, si lo querés de esa manera, desde ese lugar, pero también podría ser pensar, o podría dar lugar a pensar, que esa irrupción lo que está señalando es justamente no construyas una obra para el premio, ¿no? Y eso podría ser como un señalamiento interesante por parte del jurado, ¿no? Porque además hay una larga tradición de estudios en relación con los premios en Argentina y sobre todo con los salones, donde el salón ocupa ese lugar más ligado al conservadurismo y al sostener cierta tradición en los modos de hacer y de representar, ¿no? Entonces este señalamiento donde el jurado dice no, digamos, es factible premiar otra cosa, y eso genera una disrupción en el propio campo, ¿no? Yo recuerdo cuando le dieron el premio a Agustina Aquiles, si no digo mal el nombre, digamos, había gente... ¿El premio en dónde? El premio, si mal no recuerdo, era del Banco Nación, una obra pictórica hecha sobre papel de seda, muy sutil, que mucha gente decía, pero ¿cómo premian este trapo que yo tengo en el taller? ¿Le dan un premio a eso? El trapo con el que yo limpio las cosas. Y en realidad esa gente no había advertido ni siquiera que no era un trapo, sino que era un papel de seda, y que ponía en juego toda la fragilidad de la configuración del hecho pictórico. Entonces ese señalamiento de premiar a alguien joven y con una obra que pone en tensión la definición de la propia lógica pictórica que la tradición ha construido, puede ser un hecho, si se quiere, político en términos del propio campo, no político en un sentido más general, ¿no? Desde hace mucho tiempo hay como una tendencia a acompañar una suerte de trabajo proyectual que se adhiere a la obra y que muchas veces, o casi siempre, es tenido en cuenta a la hora de someter a la obra a cierta valoración. Con lo cual uno podría pensar que no solo esa configuración material o ese trabajo sobre
la materia o sobre ciertas técnicas que dan como resultante la obra es tenido en cuenta, sino también ciertos procesos de configuración conceptual del objeto, ¿no? Esto uno lo podría pensar para bien o para mal, ¿no? Que esas memorias acompañan a la obra. A ver, que para bien, porque la carga de significado, de sentido en la dirección que el artista quiere. Claro, por una parte es el medio escrito es un medio en el cual uno puede recurrir para despejar ciertas dudas en relación a la postura del artista y a sus propios procedimientos de trabajo y a su propia lógica conceptual. Pero por el otro lado, muchas veces hay como una disrupción entre esos textos y lo que la obra construye como obra, ¿no? Entonces esto también es un problema a la hora de valorar la obra, porque todos sabemos que la obra es algo que despliega no solo una multiplicidad de sentidos, sino que elabora en su configuración material una multiplicidad de relaciones con sentidos sumamente diversos. Entonces, generalmente estas memorias conceptuales anclan un sentido y muchas veces ese sentido uno puede leerlo con cierto grado de divergencia con... Lo puede percibir como equivocado. Lo puede percibir como equivocado, ¿no? Esto también tiene que ver con una postura, si se quiere, ideológica, que es, digamos, el valor de una obra está en aquello que el artista dice sobre su obra o en la propia configuración de la obra como obra que todo el tiempo va desplegando de manera inestable una multiplicidad de sentidos, muchas veces contradictorios, ¿no? Sí, me voy a quedar sin trabajo después. ¿Por qué te vas a quedar sin trabajo? No, porque, digamos, la tendencia general es, y yo no voy a decir que esto es una moda, sí es que es una tendencia, es a la idea de pensar que la obra es un proceso y que por lo tanto es algo inacabado y que ese inacabamiento de la obra tiene como referencia cierta perspectiva generada en el propio artista, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, digamos, toda documentación que trabaje en relación con la configuración material de la producción es sumamente relevante, ¿no? Intensamente relevante para tratar de aprender eso que se va desconfigurando todo el tiempo y reconfigurando. Y como diría Groys, bueno, la obra como proyecto es una obra en donde la propia configuración material es una suerte de documentación de ese proceso inacabado, ¿no? Entonces ahí todos estos materiales, digamos, que uno podría decir que forman parte de esta lógica de producción, se vuelven inherentes a la propia obra, ¿no? Y por lo tanto el peso de la perspectiva de trabajo se vuelve central para comprender eso que se... No estarías contestando a mi pregunta. A ver. Puede ser que la tendencia general en estos momentos sea que la obra se constituye más por lo que el artista dice de ella que por lo que es en sí misma. Me voy a quedar sin trabajo, sí, creo que sí. Sí, yo soy en ese sentido un romántico tardío, ¿no? Yo creo que la obra es ese erizo que se cierra sobre sí, como diría Schlegel, y por lo tanto en su cerrazón y en su absolutización propone un mundo absolutamente diferenciado del que vivimos, ¿no? Independiente del discurso del artista. Independiente incluso del discurso del artista, ¿no? Eso que algunos teóricos llaman la objetividad de la obra, no porque la obra sea objetiva en cuanto a lo que presenta, sino que la obra encierra en sí algo que le es propio y que se separa de la subjetividad del artista en cierto punto. Ambas obras son interesantes para pensar como el lugar de lo fotográfico
si vos querés en términos contemporáneos, ¿no? Esta Sí. idea de que hay como una suerte de reflexión del medio sobre sí mismo y donde la fotografía trabaja sobre esa idea de construcción que la despega un poco de esa lógica tradicional en donde la fotografía era como la huella de un suceso, ¿no? Claro. Entonces O sea, la reafirmación de que la fotografía siempre es una construcción. Claro, la idea de que la fotografía siempre es una construcción y por, digamos, procedimientos distintos, digamos, las dos obras están trabajando esta idea sumada como a cierta idea de ausencia que hay, y sobre todo ausencia del cuerpo humano que hay en las dos fotografías, ¿no? Es decir, como la captación objetiva de un mundo que sabemos que lo que tiene de objetivo es ser una construcción, ¿no? Me parece que es muy distinto a este modo de producción con el premio en el que obtuvo el máximo galardón Florencia Levi, fue premiada la obra de Leonel Luna. Entonces ahí el punto quizás de selección y de premiación estuvo más ligado a ciertos elementos disruptivos de la obra, ¿no? Y disruptivos no porque fueran artistas no reconocidos en el medio, sino disruptivos en el sentido de que las obras portaban algo que friccionaba con lo que el medio esperaba, al menos de un premio de fotografía, ¿no? La idea del video incorporado a partir del QR, Sí. que tenía que ver con como en el momento de la toma y las circunstancias que rodearon a esa toma, que sí se veía como muy bien configurada técnicamente y muy... Pero era una fotografía que nosotros lo dijimos en el momento de la selección, que era una fotografía que requería cierto trabajo por parte del espectador, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y yo creo que la obra de Leonel Luna de alguna manera funcionaba en contraposición a estas obras, ¿no? Era una obra que se mostraba como mucho más realista en términos pictóricos y fotográficos, o sea, cuando digo pictóricos, de la tradición de la pintura y de la fotografía, pero que sin embargo había un fuerte trabajo de intervención sobre la toma fotográfica y por lo tanto también había un señalamiento sobre el mundo como construcción, pero en otros términos, como velando un poco esa situación, ¿no? Y obviamente portando un tema sumamente complejo desde el punto de vista político. Como era el tema de la inmigración. Como era el tema de la inmigración, ¿no? Pero el procedimiento podría haber abierto lugar a una fotografía de tono realista o... No quiero usar términos que hieran la sensibilidad de nadie en el campo fotográfico, pero quizás más cierto tono documentalista, sí, o de cierta crudeza de la realidad. Sin embargo, había una fuerte intervención también desde lo pictórico que hibridaba el modo de configuración de la obra, ¿no? En general, las bases de los premios son en cierta forma conservadoras, ¿no? Porque si hay algo que tiene de ventajoso el hecho artístico frente a los premios y a las instituciones, es que va por delante de ellas muchas veces, no siempre, pero algunas veces. Y por lo tanto, las posibilidades inauditas que traen algunos modos de producción no pueden ser contenidos por esas bases, ¿no? Entonces, muchas veces, si uno se atuviera demasiado estrictamente a ciertos reglamentos, cosas muy interesantes quedarían absolutamente afuera. En algunos casos determinan al menos algún rasgo de la producción. Por ejemplo, el Salón Nacional, no permite que en la sección nuevos soportes e instalaciones haya cosas orgánicas. Entonces, sí, ahí hay un primer filtro, ¿no? Entonces uno podría decir que una obra como la de Carlos Herrera, que ganó hace unos años el premio Petrobras, ¿no? Retrato de mi propia muerte o autorretrato de mi propia muerte, digamos, no podía haber ganado nunca el Salón Nacional porque ni siquiera hubiera podido ser presentada, ¿no? En este sentido, muchas veces las bases de los concursos moldean un poco o algunos parámetros de la producción que acogen, ¿no?
Si no fuera quien soy, ¿qué sería? Si no hubiera sido lo que sos ahora. Sí. ¿Te hubiera gustado hacer otra cosa? No, yo creo que no, porque, digamos, un poco mi vida completa parece bastante ligada al mundo de las imágenes y al arte, ¿no? Mi familia por parte paterna fueron músicos, yo heredé algo de eso, y había una fuerte presencia de la imagen en mi casa a través de mi padre, que estaba muy interesado en la fotografía y coleccionaba unos pocos films en 8 milímetros que durante los veranos, en la casa tipo chorizo donde vivíamos, se proyectaban en el patio. Es decir, que yo tuve la primera relación con el cine mía, en una época que desde ya no había videocaseteras, es viendo cine en el patio de mi casa con la familia reunida en torno a la pantalla que era la pared del patio. Entonces, de alguna manera no me veo por fuera del ámbito, sobre todo de la imagen. En mi caso yo no soy artista, pero toda mi producción aparece vinculada a eso. Y por otra parte a lo sonoro y a la música, ¿no? Que es otra pasión y otro gusto personal. En todo caso, lo que modificaría si yo pudiera volver a reandar el camino es a involucrarme más experiencialmente y más pasionalmente con esos objetos y no tanto analíticamente, ¿no? Creo que justamente lo artístico propone ya a partir de su propia configuración, aunque el arte sea conceptual, una intervención muy directa y experiencial muy directa, ¿no? Y eso muchas veces aparece mediado por el análisis y quizás últimamente estoy tratando de atenuar ese bagaje como teórico y conceptual para ligarme un poco más experiencialmente y sensorialmente. No quiero decir con esto que eso no esté, ¿no? Y que ambos mundos sean irreconciliables, ¿no? Pero creo, como algunos teóricos, que la producción de presencia de lo artístico es tan importante como la producción de sentido, ¿no? Eso que el objeto nos propone materialmente en su configuración material y en su despliegue sensible tiene tanto nivel de relevancia con la producción de sentido que ha sido como la más transitada en el campo no solo de la historia del arte, sino de la estética, etcétera, ¿no? Y que recuperar la experiencia es algo central, ¿no? Para el arte. ¿Estás a tiempo? Estoy a tiempo, soy muy joven. Sí.